El circo de las almas perdidas. En lo profundo del bosque se alzaba un antiguo circo abandonado. Durante años, su presencia había sido una fuente de misterio y temor para los lugareños. Se decía que el circo había sido escenario de terribles tragedias, tragedias que habían dejado una huella imborrable en aquel lugar olvidado por el tiempo. La historia cuenta que el circo había sido un lugar próspero, con funciones llenas de risas y asombro. Sin embargo, una noche fatídica, ocurrió un terrible accidente durante un espectáculo. El trapecista estrella, conocido como el jinete del vacío, cayó desde las alturas, encontrando una muerte instantánea frente a los atónitos espectadores. El circo fue cerrado enseguida, y se corrió la voz de que su alma quedó atrapada en aquel lugar, vagando en busca de redención. Años después del fatídico accidente, el circo se había convertido en un lugar sombrío y desolado. Las carpas se desmoronaban, los carteles anunciadores estaban descoloridos por el tiempo y el silencio era tan pesado que parecía que incluso los pájaros evitaban volar cerca de allí. Sin embargo, hubo quienes se aventuraron a adentrarse en el circo abandonado, atraídos por la promesa de lo desconocido y la emoción de enfrentar sus miedos más profundos. Uno de esos valientes exploradores fue Daniel, un joven intrépido y curioso que había oído hablar de las historias del circo y decidió investigar por sí mismo. Con su linterna en mano, Daniel penetró en la oscuridad de la carpa principal. El lugar estaba lleno de siluetas borrosas y objetos en descomposición. Los murmullos del viento parecían voces susurrantes, mientras que las sombras se retorcían y se estiraban, como si estuvieran vivas. Mientras avanzaba, Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. En la distancia, entre las sombras, vio destellos de movimiento. Al acercarse, se encontró con una figura encapuchada que parecía flotar en el aire. Era el espíritu del jinete del vacío, la entidad atormentada que buscaba redención. La voz del espíritu resonó en la mente de Daniel, llena de tristeza y desesperación. Le imploró que liberara su alma del tormento eterno, prometiendo revelar los secretos ocultos del circo a cambio de su ayuda. Daniel, intrépido pero cauteloso, aceptó el pacto y se convirtió en el mediador entre el mundo de los vivos y el de los muertos. A medida que exploraba cada rincón del circo, Daniel descubrió una serie de fotografías antiguas. En ellas se veían caras distorsionadas, sonrisas siniestras y ojos vacíos que parecían seguirlo con la mirada. Estas imágenes eran evidencia de los horrores que habían ocurrido en aquel lugar maldito. Pero no fueron solo las fotografías las que revelaron los secretos del circo. Daniel encontró un diario perteneciente al dueño del circo, un hombre llamado Barnabés. En sus páginas, Barnabés describía cómo había hecho un pacto con un ser oscuro para que el circo siempre tuviera éxito, a costa de sacrificar almas inocentes. El diario revelaba los nombres de aquellos que habían sido víctimas del circo, almas atrapadas en un ciclo interminable de dolor y sufrimiento. Entre ellos se encontraba el jinete del vacío y muchos otros artistas que habían perdido la vida en extrañas circunstancias. Daniel se dio cuenta de que el circo abandonado era una trampa para las almas perdidas, un lugar donde el mal se alimentaba de la desesperación y la angustia de quienes se aventuraban allí. Su objetivo ahora era liberar a esas almas y poner fin a la maldición del circo. Con la ayuda del espíritu del jinete del vacío, Daniel encontró una antigua reliquia, una máscara ceremonial que se decía que tenía el poder de liberar las almas atrapadas. Siguiendo las instrucciones del espíritu, Daniel llevó a cabo un ritual en el corazón del circo, invocando la luz purificadora para romper el ciclo de sufrimiento. A medida que el ritual se completaba, el circo comenzó a desmoronarse, liberando un estallido de energía y una nube de polvo en el aire. El espíritu del jinete del vacío y las otras almas perdidas se elevaron, desvaneciéndose en la oscuridad. Finalmente, encontraron la paz que tanto habían anhelado. Daniel salió del circo abandonado, sintiendo un peso levantado de sus hombros. El lugar quedó en ruinas, una sombra de lo que una vez había sido. La historia del circo y las almas perdidas se convirtió en una leyenda local, pero nadie se atrevió a adentrarse en sus terrenos nuevamente. El circo abandonado se convirtió en un recordatorio sombrío de los horrores que yacían ocultos detrás de las risas y el espectáculo. Una advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar lo desconocido y para aquellos que buscaran respuestas en los lugares olvidados por el tiempo. El circo de los condenados. Había un antiguo circo que se alzaba en los límites de un pequeño pueblo.
A diferencia de los circos coloridos y llenos de alegría, este era conocido por su atmósfera tétrica y su oscuro encanto. Los lugareños hablaban en susurros sobre los extraños sucesos que ocurrían allí y advertían a los demás de no adentrarse en sus terrenos. Un día, un joven llamado Lucas, intrépido y curioso, decidió desafiar las advertencias y explorar el circo tétrico. A medida que se adentraba en sus sombras, podía sentir una presencia siniestra acechando en cada esquina, como si el circo estuviera vivo y observándolo. Las carpas estaban desgastadas y descoloridas, con un aire de abandono y decadencia. El olor a humedad y moho impregnaba el aire mientras Lucas se aventuraba en la carpa principal. Allí encontró una galería de espejos deformantes, cuyas distorsiones grotescas reflejaban su propia imagen como una monstruosidad retorcida. Con cada paso, los ruidos siniestros se intensificaban, mezclándose con el susurro del viento. Luces parpadeantes iluminaban los rostros pintados de los payasos que adornaban las paredes. Parecían sonreírle con malicia, invitándolo a un espectáculo macabro. En medio de la carpa principal, Lucas se encontró con un espectáculo en marcha. El trapecista, con una sonrisa desquiciada, volaba por el aire en acrobacias imposibles, mientras malabaristas lanzaban cuchillos afilados que rozaban peligrosamente su piel. La audiencia, compuesta por figuras sombrías y sin rostro, aplaudía con entusiasmo retorcido. Lucas se adentró en el público, cautivado por el espectáculo infernal. Los actos continuaban, cada uno más oscuro y aterrador que el anterior. A medida que avanzaba el show, la audiencia parecía absorber la energía malévola del circo, transformándose en seres grotescos y sedientos de sangre. El joven intentó escapar, pero las salidas parecían moverse y cambiar de lugar, como si el circo jugara con él. La desesperación se apoderó de Lucas mientras corría entre las sombras, perseguido por las risas estridentes de los payasos y los gritos de las figuras deformes. Finalmente, en medio del caos, Lucas llegó a una carpa en el rincón más oscuro del circo. En su interior, se encontró con una escena macabra, un altar rodeado de velas encendidas y símbolos oscuros grabados en el suelo. En el centro, yacía el cuerpo sin vida de un niño, víctima de los horrores del circo. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Lucas mientras la revelación se apoderaba de él. El circo tétrico no era solo un lugar maldito, sino un portal hacia el inframundo, donde las almas condenadas encontraban su eterno tormento. La audiencia, los artistas y los payasos eran espíritus atrapados, condenados a repetir su sufrimiento una y otra vez. En ese momento, el circo se convulsionó, vibrando con una fuerza sobrenatural. Las sombras se alzaron, envolviendo a Lucas en su fría y oscura abrazadera. Fue absorbido por el abismo del circo, donde su propia alma se uniría a las innumerables almas condenadas. Desde entonces, el circo tétrico sigue en pie, una trampa para los incautos que se aventuran en su interior. Sus paredes retienen los ecos de los gritos y las risas desgarradoras, mientras las almas condenadas buscan víctimas para compartir su eterno tormento. Y así, el circo de los condenados continúa, en un ciclo interminable de horror y desesperación, sin un final feliz para aquellos que se cruzan en su camino. El circo de las sombras. Había un circo en el corazón de un pequeño pueblo, un circo que no era como los demás. Este circo era conocido como el Circo de las Sombras, debido a su aura tétrica y siniestra. Los lugareños hablaban en susurros sobre los extraños sucesos que habían ocurrido allí, pero nadie se atrevía a revelar la verdad detrás de aquel lugar maldito. La tragedia que ocurrió en el circo fue un oscuro capítulo en la historia del pueblo. Durante una noche tormentosa, mientras el circo estaba en pleno espectáculo, un incendio se desató en una de las carpas principales. Las llamas crepitaban y devoraban todo su paso, envolviendo al circo en un infierno de fuego. El caos y el pánico se apoderaron de los artistas y el público. Gritos desgarradores se mezclaban con el crepitar de las llamas, mientras las sombras de las figuras retorcidas bailaban en las paredes en llamas. El humo negro y asfixiante se elevaba hacia el cielo, ocultando los horrores que ocurrían dentro del circo. Se dice que muchos de los artistas y espectadores quedaron atrapados en el fuego. Sus cuerpos fueron consumidos por las llamas, convirtiéndose en cenizas junto con los sueños y las esperanzas que una vez habían llenado aquel lugar. El circo quedó reducido a escombros carbonizados, pero su maldición no había sido completamente erradicada.
Años después de la tragedia, un grupo de jóvenes aventureros decidió explorar los restos del circo abandonado. Atraídos por la fascinación morbosa y la emoción de enfrentar lo desconocido, se adentraron en la oscuridad de aquel lugar olvidado por el tiempo. Con linternas en mano, los exploradores avanzaron entre las ruinas humeantes del circo. Las carpas destrozadas se erigían como fantasmas del pasado, mientras que el viento susurraba tristezas y lamentos en sus oídos. Cada paso resonaba con la angustia de los que habían perecido en aquel desastre infernal. En la carpa principal, encontraron un cuaderno abandonado. Sus páginas estaban llenas de palabras borrosas y garabatos frenéticos. A medida que lo leían, descubrieron que pertenecía a uno de los supervivientes del incendio, un trapecista llamado Amelia. Amelia describía en sus escritos la agonía de aquel fatídico día y cómo las llamas se llevaban consigo las vidas de sus amigos y colegas. También mencionaba una presencia maligna que había sido liberada durante el incendio, una entidad que se alimentaba del sufrimiento y el caos. Mientras continuaban explorando, los intrépidos aventureros se dieron cuenta de que algo no iba bien. Sombras danzaban en las paredes, pero no eran las sombras de ellos mismos. Eran sombras retorcidas y monstruosas que se movían con vida propia, echándolos en cada rincón del circo. El pánico se apoderó de ellos cuando las sombras comenzaron a perseguirlos, devorando la luz y sumergiendo todo en una oscuridad abrumadora. Los gritos de los exploradores resonaron en el vacío, pero nadie vino en su ayuda. El circo de las sombras había cobrado su precio una vez más. Desde aquel fatídico día, los relatos sobre el circo abandonado se han vuelto más macabros. Se dice que las sombras de los que murieron en el incendio siguen atrapadas allí, acechando a cualquier intruso que se atreva a adentrarse en sus dominios. El circo de las sombras se ha convertido en una advertencia siniestra, una historia de tragedia y oscuridad que perdura en la memoria de aquellos que se atreven a recordarla. El circo de las desapariciones. Había un circo que llegaba a un pequeño pueblo cada año, pero a diferencia de otros circos, este tenía una reputación sombría y misteriosa. Los lugareños decían que el circo estaba envuelto en secretos oscuros y que algo siniestro sucedía detrás de sus coloridas carpas. Un verano, cuando el circo volvió a la ciudad, un grupo de amigos decidió aventurarse a explorar sus secretos ocultos. Eran jóvenes curiosos, atraídos por la emoción de lo desconocido y fascinados por las historias que rodeaban al circo. En el corazón de la noche, se reunieron en secreto en las afueras del circo. Se adentraron en su interior, sus pasos apenas audibles sobre la hierba húmeda. La luna llena iluminaba su camino mientras se abrían paso entre las caravanas y las carpas. A medida que avanzaban, notaron algo inquietante, la ausencia de personas. No había espectadores riendo ni niños emocionados. Solo el silencio opresivo que los envolvía a medida que se adentraban más y más en el corazón del circo. Finalmente, llegaron a una carpa grande y misteriosa. Sus colores vibrantes y llamativos contrastaban con el ambiente lúgubre del lugar. Con cautela, abrieron las cortinas y se encontraron con un espectáculo vacío. El escenario estaba iluminado por focos brillantes, pero no había artistas. Solo había una nota escrita con una caligrafía temblorosa que decía: el precio de la curiosidad es alto. Confundidos y nerviosos, los amigos decidieron abandonar el circo y regresar a casa. Pero a medida que se alejaban, algo extraño comenzó a suceder. Uno de ellos desapareció sin dejar rastro. Luego, otro. El pánico se apoderó del grupo mientras intentaban encontrar a sus amigos perdidos. Con cada paso, más personas desaparecían, dejando solo un rastro de incertidumbre y confusión. Los lugareños comenzaron a sospechar del circo y sus extraños sucesos. Se formó una búsqueda frenética, pero las personas desaparecían sin dejar rastro alguno. Se rumoreaba que los payasos del circo estaban detrás de las desapariciones. Se decía que en la oscuridad de la noche, acechaban entre las sombras, esperando el momento adecuado para llevarse a sus víctimas. Los niños tenían pesadillas y los adultos miraban con temor cada vez que el circo regresaba a la ciudad. El circo se convirtió en una leyenda macabra, un lugar maldito donde las personas eran tragadas por las sombras y nunca más se les volvía a ver.
El miedo y la paranoia se extendieron por el pueblo y nadie se atrevía a acercarse al circo, temiendo convertirse en las siguientes víctimas. A día de hoy, el circo sigue en pie, un recordatorio constante de las desapariciones sin resolver. Algunos creen que el circo es una puerta a otro mundo, un lugar donde las personas son arrastradas a un destino desconocido. El circo de las desapariciones sigue siendo un enigma, una advertencia siniestra de los peligros que acechan en la oscuridad. Aquellos valientes o insensatos que se aventuran en sus terrenos corren el riesgo de convertirse en parte de la macabra colección de almas perdidas del circo. El circo de los mimos. En lo profundo de un bosque oscuro, se encontraba un antiguo circo abandonado que ocultaba un secreto perturbador. Este circo era conocido como el Circo de los Mimos y era famoso por sus actuaciones de mimos silenciosos y enigmáticos. Pero lo que la gente no sabía era que detrás de las sonrisas pintadas y los gestos extravagantes de los mimos se escondía un terror inimaginable. La historia cuenta que hace muchos años, un grupo de mimos se unió para formar su propio circo. Eran maestros del silencio, capaces de expresar emociones y contar historias sin pronunciar una sola palabra. Su éxito fue instantáneo, y el circo se convirtió en el centro de atención de la ciudad. Pero a medida que los años pasaban, algo comenzó a cambiar en el comportamiento de los mimos. Se volvieron cada vez más obsesionados con su arte y más aislados del mundo exterior. Se dice que se sumergieron en prácticas oscuras y secretas para mejorar sus habilidades y alcanzar un nivel de perfección absoluto. A medida que el circo ganaba popularidad, los informes de personas desaparecidas comenzaron a aumentar en la ciudad. Los rumores atribuían las desapariciones al circo, pero nadie podía probar nada. La sombra del miedo y la desconfianza se cernía sobre el lugar, pero los mimos continuaban actuando con sus rostros pintados de blanco y sus ropas extravagantes. Un día, un joven llamado Alex, fascinado por el arte del mimo, decidió aventurarse en el circo abandonado. Sintió una extraña atracción hacia aquel lugar, como si algo dentro de él lo llamara. Empacó una linterna y se adentró en la oscuridad del circo. Mientras exploraba las diferentes carpas y escenarios, Alex notó que algo no estaba bien. Los rostros de los mimos pintados en los carteles parecían seguirlo con la mirada, sus sonrisas retorcidas y perturbadoras. Se sentía como si estuviera siendo observado por ojos invisibles. De repente, se escucharon risas suaves en la distancia. El sonido, aunque aparentemente alegre, resonaba en su mente como un eco siniestro. Siguiendo las risas, llegó a una carpa especialmente sombría. Al abrir las cortinas, se encontró cara a cara con una escena macabra. En el interior, había una colección de figuras de mimos, inmóviles y sin vida. Parecían ser copias exactas de los mimos que una vez actuaron en el circo. Sus rostros pintados, ahora desgastados y agrietados, revelaban una mirada de pura maldad. Alex sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando se dio cuenta de que las risas que había escuchado provenían de las bocas de las figuras de los mimos. Sus ojos parecían seguirlo mientras avanzaba por la carpa, sus risas llenaban el aire con un eco siniestro. En ese momento, las figuras cobraron vida. Saltaron de sus pedestales, rodeando a Alex en un círculo espeluznante. Con movimientos ágiles y silenciosos, comenzaron a imitar sus gestos y expresiones faciales, pero de una manera distorsionada y grotesca. El miedo se apoderó de Alex mientras los mimos lo empujaban hacia el centro del círculo. Sin poder escapar, se vio obligado a actuar junto a ellos, mientras sus movimientos se volvían más frenéticos y desesperados. La risa maliciosa de los mimos llenaba su cabeza, amenazando con volverlo loco. La historia de Alex se convirtió en una leyenda en el pueblo. Se dice que su espíritu sigue atrapado en el circo, condenado a actuar junto a los mimos para siempre. Los residentes del pueblo evitan el lugar a toda costa, temerosos de caer en manos de los mimos siniestros. Y así, el circo de los mimos se convirtió en una advertencia macabra, un lugar donde el arte se transformó en una pesadilla eterna. Nadie sabe qué sucedió realmente en el circo,
pero aquellos que se atreven a acercarse escuchan las risas inquietantes que resuenan entre las carpas abandonadas, recordándoles el peligro que acecha en la oscuridad.